Bien, soy Miren García de Jalón. Bueno, soy Miren Jalón, perdón. Esto está grabando, vale, pues borra hasta aquí. Hola, soy Patricia, con Z. Soy actriz, cómica, formadora, monologuista. Soy Ángelo Orlando, estoy aquí en Barcelona unos años. Soy dramaturgo, soy autor de cine, teatro, director, actor. ¿Quién soy en la obra? Yo soy Rosa. En la obra, Rosa es un ser que para mí personalmente me provoca mucha ternura. Es una persona que se ha quedado atrapada. Casi suspendida en el tiempo, en un pasado traumático, hecho de mucho dolor, y en esa suspensión intenta salvarse. Y no vamos a decir si lo consigue o no, pero su objetivo es un poco intentar encontrar un lugar donde poder estar a salvo. Lo que pasa es que lo encuentra justamente en el lugar donde ella vivió todo ese dolor, que es la casa de sus padres. Yo soy Andrea, somos dos hermanas. Soy como soy como la parte, soy la hermana que quiere que se revele un secreto. Hay dos hermanas, hay una que no quiere saber la realidad y yo soy la que enfrenta la realidad de alguna manera. El objetivo de la obra es dar visibilidad, entrar en una parte de la mente donde muy poca gente se atreve a entrar, que es en la locura. La locura que es llevada a cabo por cuando una persona tiene un trauma del que no es capaz de avanzar y vive todo el rato en ese trauma hasta que decide afrontarlo y decide traspasar esa puerta y llegar a otra puerta. Entre Rosa y Patricia hay mucha historia en común, la verdad, porque hemos elegido entre los tres esa obra, ¿vale? Bueno, nos la propuso Ángelo, porque los tres tenemos algo en nuestras historias, en nuestras familias, en nuestra realidad, que tiene que ver con la salud mental, ¿vale? Entonces, para mí lo que tenemos en común Rosa y yo son las vivencias y los recuerdos de cierta historia de enfermedad. Y yo elegí el personaje de Rosa, lo elegí yo por varias razones, justamente porque tenemos algo donde yo puedo empatizar, yo siempre busco una forma de empatizar con los personajes. Necesito un punto de empatía, porque más allá que sea más o menos cercano a mí, necesito un punto de empatía. Y este personaje yo empaticé enseguida, porque comprendo, porque entiendo ese dolor, entiendo de dónde viene, entiendo la historia familiar, y claro, conectamos. Rosa y yo conectamos. Y Rosa Andrea tiene no sé cómo pasó, pero tenía un poquito en la mente la idea de ir indagando en la mente humana. Fue un periodo un poquito raro de mi vida en que yo descubría dentro de mí otros personajes y que me había dado cuenta que yo no estaba solo, que dentro de mí vivía un conjunto de personalidades, de dioses, que todos, cuando hablaban todos juntos, había un gran sonido, como si fuera un concierto. Entonces, he decidido hacer un juego con este ejército de personalidades. Pues ha sido una residencia intensa de 2 meses en la que hemos trabajado prácticamente a diario, 4 horas cada día, de 10 a 2 todas las mañanas, en las que teníamos un espacio para trabajar, las facilidades además que teníamos
pues que tienes tu cafeterita, se agradece. Luego hemos tenido una asesoría que ha sido muy importante, la asesoría de 2 profesionales como Felipe Cabezas y Montse Bonet, que han venido en diferentes momentos de la creación y la verdad que nos han dado perspectivas diferentes que nos han ayudado a llegar un poco, sobre todo a este final que hemos llegado, que era otro final que el que teníamos pensado. Entonces es la importancia de la visión externa de profesionales, ¿no? En este caso. Y el proceso fue, ante todo, bueno, darnos un espacio, ¿no? Un espacio donde poder ensayar, donde poder trabajar, ¿no? A 100% y con mucha tranquilidad y mucha paz, ¿no? Entonces, desde que, ¿no?, te dejan tu llave, entras por la puerta y sabes que aquí tienes un oasis de tranquilidad donde poder crear, donde poder realmente trabajar de una forma que yo lo agradezco muchísimo, que es una forma relajada y no desde estar mirando el reloj. O sea, teníamos cada mañana de 10 a 2 y teníamos un espacio, ¿no? un espacio de relajación, sobre todo. Me ha dado la posibilidad de estar bastante tranquilo, sobre todo de tener tiempo. Y tener tiempo en una obra así complicada, entre comillas, pero que necesitaba una tranquilidad y sobre todo un tiempo para descubrir poco a poco los personajes y también tener intuiciones sobre el trabajo del proceso para completar, para llegar también a comprender algo que todavía en escritura no estaba bastante evidente. Y también una ayuda económica, que esto no lo hace todo el mundo, tener una ayuda económica que nos permite, ¿no?, que nos ha permitido más libertad a la hora de elegir, ¿no?, elementos escénicos, a la hora de contratar una persona para el vídeo, para los audiovisuales, que nos ha permitido, bueno, abarcar esos gastos que conlleva una producción, ¿no? Y hemos estado, la verdad, que muy bien trabajando y en un espacio muy bueno, que luego es el espacio en el que se desarrolla toda la obra, que es muy importante, porque ya has estado 2 meses en una casa trabajando y entonces es más fácil mostrar este trabajo. Bueno, yo invito a las compañías que necesiten montar y construir un proyecto y hacer un proceso creativo. Yo recomiendo 100% Sala Fénix porque es un lugar donde hay mucho amor, mucho cariño, donde vais a tener la posibilidad de tener un espacio y todo el tiempo también que necesitáis para poder sacar a la luz un proyecto teatral, pero de forma completa. Y esto es, para mí es muy valioso y creo que es necesario a la hora de que, ¿no?, tú tienes un proyecto que deseas que vea la luz y es un lugar donde se cuidan los proyectos. Entonces, que esto para mí es lo más importante. Vas a sentir que aquí estás como en casa, o sea, que estamos como en casa.